le voy a dar lectura. Vamos a poner el cronómetro para no abusar del tiempo. En dado caso que me exceda un poquitito, voy a tener que dejar de leer y resumir en un minuto lo que parte del trabajo. Solo déjenme que encuentre el cronómetro y en sus marcas, listos, fuera. Democracias sin ciudadanos, del desencanto al asedio. Difícilmente generará desacuerdo admitir que el siglo XX ha sido el siglo de la democracia liberal representativa por sus oleadas de expansión a lo largo del tiempo. Sin embargo, es ampliamente conocido que su cierre triunfal al final del siglo muy pronto se volvió opacado por constantes y sucesivas olas de malestar y desencanto ciudadano. Este fenómeno, a pesar de todo, se encontraba entre los márgenes de la normalidad. Las tensiones entre las expectativas y las realidades del desempeño de la experiencia democrática han sido una constante. Bien visto el fenómeno, las democracias por definición son frágiles e inestables y su construcción necesariamente inacabada. Lo que las experiencias nos habían enseñado al respecto es que en sus sucesivos olas de flujos y contraflujos, la democracia había exhibido una notable capacidad sistémica de adaptación y regeneración a las condiciones cambiantes del entorno. Pero hoy, en los años que llevamos del siglo XX, esto ya no parece ser el caso. Lo que ahora caracteriza al desempeño de las reglas y procedimientos democráticos es que se han vuelto mecanismos cada vez más incapaces de metabolizar las protestas ciudadanas. De esta suerte, no solo se ha perdido confianza y credibilidad en la democracia, en sus valores, en sus instituciones y en sus promesas por parte de los ciudadanos, sino que además, y esto es lo nuevo, negativamente hablando, es que son los propios procedimientos democráticos, al no estar articulados correctamente, no solo dañan la calidad de la democracia, sino que coadyuvan a su propia posibilidad de muerte. Es la tesis que ha colocado en el centro del debate hoy en día Levitsky y Ziblatt, con su reciente libro Cómo mueren las democracias. El argumento central de estos autores, ampliamente divulgado, es que la democracia puede incurrir en el acto de suicidio. Es decir, que la democracia puede morir a manos de ella misma cuando a través de procedimientos intachablemente democráticos permite acceder al poder a personas interesadas en destruirla. Con este contexto, el presente trabajo intenta ofrecer una interpretación de por qué ocurre lo anterior. Por supuesto, no aspiro a resolver el o los dilemas que tienen atrapada la democracia en esta suerte de horizonte de autoanulación. Simplemente recupero una conocida idea que ofrece una explicación razonable y plausible de lo anterior. Adelanto rápidamente el argumento. La democracia moderna es una democracia representativa. Esto significa que cumple una importante función de intermediación entre sociedad y Estado, o régimen político si lo prefieren. Sus instituciones básicas, elecciones, partidos y parlamentos, permiten recibir y atender las demandas de los ciudadanos. Si dichas instituciones dejan de cumplir con esa función o la cumplen de manera parcial e insatisfactoria, la ciudadanía es anulada y se siente justamente agraviada. Se produce en consecuencia la ecuación que no podemos resolver: una sociedad irritada por un lado y un sistema político disfuncional por el otro. El resultado, oleadas de tecnocracia y populismo amenazando de muerte a la democracia. La secuencia de este camino de deterioro democrático inicia con la operación de despolitización de las democracias, provocada por la hegemonía de las inercias tecnocráticas. El truco puesto en marcha para tal fin resultó ser muy sencillo: permitir a las personas votar, de hecho, sobre muchas cosas, al mismo tiempo que se les impidió participar en la agenda de temas sustantivos que pasaron a manos de los expertos. Este es el corazón del paradigma liberal: una democracia sin ciudadanos. La respuesta a dicho fenómeno es el advenimiento del populismo, es decir, el caldo de cultivo para el surgimiento con fuerza en muchos lugares de líderes extremistas, demagógicos e irresponsables. Sin embargo, tanto tecnocracia como populismo, a pesar de ser formas aparentemente equidistantes de regímenes políticos, comparten un rasgo común, a saber, erosionan o eliminan la dimensión de intermediación que las instituciones de la democracia liberal cumplen. Ok, tengo aquí 3 pasos, probablemente solo pueda leer 2, pero avanzo. La democracia representativa moderna instauró un principio de legitimidad que aún hoy día nos parece irrenunciable.
Se trata, como sabemos, de una ficción, o si se prefiere decir, de un ideal normativamente poderoso. Este sostiene que la fuente de la soberanía de un régimen político radica en la capacidad de autogobernarse de la respectiva comunidad política. Por supuesto, no todos los integrantes de una comunidad política, Mao no se permite vengarse, pueden gobernarse al mismo tiempo. Por ello, la democracia involucra no solo el contenido de los famosos ideales, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, que busca realizar, sino también el procedimiento diseñado para hacerlo realidad. Y esto siempre ha sido así, nunca ha existido un ideal democrático que prescinda de reglas y procedimientos. Ahora bien, el mecanismo electoral ha sido el instrumento que desde el siglo XVIII se ha utilizado como el artilugio esencial para volver realidad esa ficción que coloca la voluntad soberana en el pueblo. No ha sido, evidentemente, el único ingrediente de la fórmula que ha dado contenido a los mecanismos de representación popular. La historia de la representación democrática ha sido, en este sentido, no solo longeva, sino también fascinante y compleja. Además de las elecciones, otras instituciones han moldeado su funcionamiento. Los teóricos no siempre se han puesto de acuerdo completamente en dichos mecanismos, ¿no? Una de las razones que explica esta falta de consenso radica en que, en su evolución, los elementos antiguos de la representación sufrieron adaptaciones y transformaciones obligadas por los respectivos momentos o contextos históricos. Estos contextos además favorecieron la incorporación de elementos nuevos que incluso hasta los tiempos recientes alcanzaron su madurez y plenitud. Un listado en el que casi todos los estudiosos de la democracia coincidiría contempla, además de elecciones libres y frecuentes, como sabemos, la importancia de una constitución democrática, libertades individuales, el típico canon de las libertades liberales, ¿no? De expresión, movilización, bien, división de poderes, autonomía de los representantes, rechazo al mandato imperativo, una sociedad civil autónoma, mecanismos de rendición de cuentas, un espacio público que permita la deliberación de los temas que alimentan la agenda pública y, si todo esto se cumple, necesitamos aún una ciudadanía inclusiva y participativa. Por supuesto, ¿no? Ninguna democracia contemporánea contiene estos ingredientes de manera homogénea y funcionando a plenitud. Esto es lo que diferencia una democracia sobre otras y lo que establece claramente la frontera entre la democracia y lo que no lo es, ¿no? Lo que quiero enfatizar con la anterior afirmación es que ninguna democracia existente es perfecta, pero que por otra parte la democracia no es una utopía, es decir, los regímenes democráticos son realmente imperfectos, limitados y por lo mismo perfectibles bajo una dinámica que debe entender su condición de contribución permanente e inacabada. O, dicho de otra manera, que construir la voluntad general en términos democráticos supone siempre un equilibrio frágil e inestable entre diversas dimensiones y principios como, por ejemplo, el principio de mayoría en tanto expresión de la soberanía del pueblo y la garantía de derechos de las minorías, que son uno de los varios objetivos que garantizan y protegen un Estado constitucional democrático del derecho. Bueno, dejo hasta aquí este resumen y voy al meollo del argumento, la democracia en el siglo XXI entre tecnocracia y populismo. Bien, ¿qué hay de malo con el funcionamiento de las democracias en el mundo de hoy? ¿Cómo explicar la naturaleza de los peligros que hoy la amenazan de muerte? ¿Es posible protegerla de dichos peligros con mecanismos o respuestas que vayan más allá que las naturales reacciones de miedo o de indignación? ¿De dónde nace o se alimenta la polarización partidista extrema que vuelve las diferencias políticas irreconciliables y coloca en el centro de las luchas los conflictos de carácter racial, étnico y cultural? Estas y muchas otras similares interrogantes que se manifiestan en los debates politológicos del presente son cuestionamientos que expresan una genuina preocupación ante el hecho de que hoy no son tiempos propicios para la democracia. A pesar de su aparente triunfo global, la verdad es que la democracia y sus reglas experimentan claros síntomas preocupantes en buena parte de las sociedades pluralistas y liberales de nuestros tiempos. Las democracias realmente existentes hoy en día padecen serios problemas de legitimidad como de eficacia. Tales desafíos parecen emanar de la dinámica de una globalización avasallante que corre por los carriles de un impresionante desarrollo tecnológico. Esta globalización es la que ha generado un doble impacto a lo largo y ancho del mundo. Por un lado, un crecimiento exponencial de las desigualdades sociales, efecto de una escandalosa concentración de la riqueza mundial, y por el otro, el surgimiento de los así denominados poderes salvajes,
mismos que son capaces de anular y subordinar a los poderes democráticos. De esta suerte, parecería que gobernar democráticamente parece una tarea imposible que solo es defendida por ingenuos idealistas. Ante tal escenario, la democracia oscila entre dos salidas o aparentes soluciones, en mi opinión, erróneas y riesgosas: la tecnocracia y el populismo. Y admito que quizás sea simplificar demasiado. Sin embargo, me parece que es bastante razonable dividir los muchos y diversos diagnósticos respecto de las actuales amenazas contra la democracia en dos grupos. Por un lado, aquellos que sostienen que la democracia representativa traiciona el ideal de gobierno del pueblo porque las personas no tienen el poder que deberían tener. Esta es la crítica que se le hace a la tecnocracia. Y por el otro, los que piensan lo opuesto, esto es, que el pueblo no debe tener tanto poder en un mundo complejo porque los electores son con frecuencia manipulables, emocionales, irracionales e irresponsables. ¿Qué es entonces la crítica al populismo? En ambos casos, lo que aparece como una constante que homologa la afirmación de los defensores de ambas posturas es un hecho irrebatible: la ineficacia de la democracia para atender de manera satisfactoria los problemas de pobreza y desigualdad, inseguridad ciudadana o de promover el desarrollo económico. Sin embargo, el propósito de este trabajo, como ya adelantaba en la introducción, consiste en defender la idea de que pese a sus evidentes disfuncionalidades, es necesario defender a la democracia representativa y especialmente a sus funciones de intermediación entre Estado y sociedad. Veamos, pues, rápidamente el péndulo entre tecnocracia y populismo en el que hoy en día oscila la democracia, producto, como digo, de esa erosión de su capacidad de intermediación. Por definición, la tecnocracia se entiende como el gobierno de los expertos. Se trata de una especie de inercia sistémica que se justifica en tanto que única opción evolutiva a los problemas de eficacia de la democracia. De esta suerte, la tecnocracia consistiría en la afirmación de que el conocimiento técnico es lo que constituye la fuente de estabilidad e integración social de las sociedades del presente y del futuro, por lo que debe dejarse en manos de los expertos, entre comillas, el completo proceso de diseño y ejecución de las políticas públicas. Es esta una tesis que prescinde de la participación política ciudadana y concibe como posible en la práctica no solo un antivalor, sino un contrasentido, el de una democracia sin ciudadanos y de hecho también sin políticos. En dicha lógica, los expertos son los poseedores del conocimiento técnico para dar respuesta a los problemas de la sociedad, razón por la cual podemos prescindir con tranquilidad del proceso democrático de elevación de demandas desde la sociedad al Estado, a través de los partidos u otras instancias representativas, y la subsecuente respuesta estatal que cerraría dicho ciclo de gobernabilidad democrática. La respuesta alternativa, la salida populista a los problemas de representación democrática, postula por su parte la equivalencia o comunidad sin intermediación entre el pueblo y su líder. Es decir, es el falaz decreto de identidad mecánica y espontánea de intereses, necesidades y expectativas entre el gobernante y el pueblo. El atractivo y la explicación de la gran seducción que esta respuesta encuentra en nuestros tiempos se construye desde la ilusión falaz que es cuestión de buena voluntad, particularmente la del líder populista, de volver eficacia a la política. Naturalmente, el populismo no es un fenómeno nuevo. No obstante, hoy reaparece con renovadas fuerzas y a sus viejas características agrega algunas nuevas. Por otra parte, en la realidad no existe un tipo ideal de populismo. Dicho esto, sin pretender ser exhaustivo, señalo rápidamente algunos de los rasgos predominantes en las experiencias populistas de hoy. Aquí sigo un poco el reciente trabajo de Vallespín y Basculián que apareció en 2017. Bien, ahí va, rápidamente. A. El populismo, más que una ideología, es una lógica de acción política que tiene el claro propósito de hacerse con hegemonía. B. Responde a momentos de brusco cambio social frente a los que se reacciona, ocasionando la distorsión del sistema de mediaciones políticas. C. Esa reacción adopta un estilo comunicativo impregnado de negatividad, indignación y cuasi tragedia. D. A partir de ello se clama por evitar la pérdida de la comunidad, al mismo tiempo que se procura la restauración del orden. E. Emerge por lo tanto la apelación al pueblo, que sería un todo homogéneo amenazado por fuerzas extrañas. El pueblo, por supuesto, necesita un antagonista. Así, el populismo se articula a partir de una polarización pueblo, élites u otras similares, ¿no? Fifís, chairos, etcétera, como ustedes quieran, ¿no? Y otras similares en donde una parte adopta un elevado valor moral y la otra es denigrada y culpabilizada.
G. En este punto es donde el populismo reniega de la visión pluralista de la sociedad perteneciente al liberalismo, pues de lo que se trata es de activar y movilizar a la sociedad como un todo homogéneo contra el adversario elegido. H. La apelación al pueblo se vuelve en emocionalidad, rabia y furia, además de indignación o resentimiento. Y el discurso populista es profundamente simplificador, pero efectivo para movilizar. La emocionalidad y simplificación del discurso no se corresponde con la realidad, pero eso poco importa. La posverdad se articula como el medio ideal de la lucha política. Para la democracia, en conclusión, el populismo es un desafío de consideración que no se debe de subestimar. Las democracias han demostrado ser impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, pero perversa, irresponsable y por ende peligrosa. Me quedan 4 minutos aún para la tercera parte, a ver cuánto logro avanzar. Recuperar la intermediación de la representación repolitizando a la sociedad, esa es la tesis. Resulta claro que para responder a los desafíos de la democracia y del populismo debemos ser capaces de salir de esta época postdemocrática que vivimos. Sin embargo, para imaginar esas posibles salidas debemos recordar cómo hemos llegado al escenario actual, producto, como digo, de esta erosión en su capacidad de intermediación. Por definición, la tecnocracia se entiende como el gobierno de los expertos. En donde las capacidades de... Sí, me salte de vaina por ahorrar papel. Permítame recuperar el hilo, ¿no? Esas posibles salidas debemos recordar cómo llegamos al escenario actual, en donde las capacidades de la democracia representativa disminuyeron o perdieron sus capacidades. Dadas las limitaciones de tiempo que me quedan, me limitaré a señalar el impacto 5 minutos de Ángel de la tecnocracia. Okay. Para que vayas con... Creo que sí, perdón, voy demasiado prisa, pero... Dadas las limitaciones del tiempo que me quedan, me limitaré a señalar el impacto de la tecnocratización democrática en los partidos y en los sistemas de poder. Aquí hay una agenda muy amplia, solo voy a hablar de partidos, no voy a hablar de elecciones, no voy a hablar de parlamentos, no voy a hablar de muchos otros mecanismos que constituyen la representación, solamente para que entendamos qué ocurre con los partidos y por qué eso es una falla en la intermediación. Quien mejor nos ha descrito este fenómeno, en mi opinión, es el prematuramente desaparecido Peter May, quien junto con Richard Katz en 2004 acuñaron la noción de partido cartel. Debido a esa definición, un partido cartel es aquel que queda incluido en la órbita del Estado y depende para su subsistencia de financiamiento público. Evidentemente, esto significa que los partidos se transforman en actores semiestatales. Asimismo, tal característica motiva de manera irresistible un patrón de colusión intrapartidista. Así, un sistema de partidos cartelizados presentaría los rasgos siguientes. A. Despolitización de la actividad partidaria. La política había devenido en un oficio gerencial de élites interesadas. B. La competencia política partidaria se transforma, por tanto, en una suerte de simulación, en donde se desincentiva la competencia frontal. Este rasgo es muy simple de explicar. Son sistemas de partido que convergen ideológicamente en un centro moderado, toda vez que la economía de mercado impone la agenda pública y reduce el espacio de disputas, como Tony nos recordaba en la mañana. Los partidos encuentran motivaciones poderosas, C, ¿no?, para entorpecer el ingreso de partidos periféricos a la arena de la competencia, manipulando el sentido y el contenido de las reglas electorales. D. La competencia política intrapartidista, por otra parte, se vuelve una competencia intensiva en capital. Los partidos cartel se ven forzados a tecnificar sus campañas electorales, lo cual significa necesariamente destacar el carisma de los líderes utilizando las técnicas de la mercadotecnia política. Junto a los textos de Peter May, recomiendo mucho los trabajos del mexicano Martín de González, que ha trabajado muy a fondo este tema. Por todo lo anterior, contundentemente se puede sostener que los partidos políticos han dejado de ser el mecanismo de intermediación entre sociedad y Estado, con las implicaciones que están a la vista de todos, ¿no? Volatilidad del voto, severa sangría o casi extinción de la militancia convencional en los partidos, vaciamiento de los contenidos programáticos e ideológicos en las campañas electorales, centralidad estratégica de los sondeos de opinión pública, el peso de la imagen artificialmente construida del candidato, la sofisticación desarrollada por los expertos en medios para inducir las preferencias de los electores y el vaciamiento de la deliberación ciudadana sobre los grandes temas y problemas de la sociedad, los que son ahora negociados entre el gobierno y los grupos de interés en espacios elitistas y urbanos.
Si esto es así, el renacimiento, auge y renovación del populismo bien puede interpretarse como un síntoma, como una reacción de la ciudadanía al proyecto de construcción de una democracia sin ciudadanos. Detengo el cronómetro y tengo 19 minutos, 37 segundos, 28 décimas. Entonces, el gran tema ahora es, ¿y ahora qué? Tenemos el diagnóstico, tenemos el panorama, tenemos las teorías. ¿Y ahora qué hacemos? Yo tengo mis ideas, ¿no? Que no van por la línea de lo que discutíamos en la mañana con Arturo, sino que siguen en una visión, si usted quiere, conservadora. Hay que recuperar a los partidos, hay que recuperar a las elecciones y hay que recuperar a la ciudadanía, con muchos otros ingredientes, pero tristemente o afortunada y felizmente es la excusa para seguirnos reuniendo, seguir discutiendo, seguir dialogando. Muchas gracias.